Bienvenidos a Política y Poder. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante para el Perú. Normalmente este tema se asocia mucho o se escucha con mucha frecuencia a puertas de campañas electorales. Muchos candidatos hablan sobre todo de la reforma y modernización del Estado. Y evidentemente el día de hoy queremos hablar con una persona que ha trabajado por muchos años en brindar nuevas capacidades al Estado, el tema de la telemedicina, en el tema de la teleeducación, la fibra óptica, la teleeducación, como dije, y temas que han sido muy importantes para afrontar sobre todo la pandemia. Estamos hoy con Mesías Guevara. Él ha sido congresista de la República, gobernador regional de Cajamarca y actor directivo de ese plan, quien nos va a explicar un poco, pues, este tema respecto a la modernización del Estado, pero según él lo considera la transformación del Estado. Ingeniero, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas noches. Norma, muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad, como siempre, muy grato y gustoso conversar contigo, y más aún de temas de mucha importancia como lo que tú acabas de anunciar. Efectivamente, se habla mucho de lo que es la reforma del Estado, se habla de lo que es el tema de la modernización, de la gestión pública, cuando hoy creo que debemos ir más allá, debemos hablar de lo que significa la transformación. Y transformación significa ver el tema de los procesos, microprocesos, que tiene que ver con la gestión pública, con el objetivo de establecer un ciclo operativo de todo el aparato público, con el objetivo de hacerlo transparente, de hacerlo ágil, dinámico, eficaz, en el sentido de que pueda establecer y dar, mejor dicho, servicios públicos de calidad que tanto quiere la población. Por eso es preferible hablar de transformación, porque tiene que ver mucho con lo que significa la existencia y la gestión de los procesos. Definitivamente, ingeniero, si funcionara como usted lo acaba de describir, no tendríamos pues tantas ineficiencias y tantos rezagos en la atención que el gobierno brinda a problemas tan comunes. Recientemente, creo, en los incendios forestales estamos experimentando la dureza de la desarticulación del Estado y los efectos que puede causar y los retrasos en la ayuda que mucho se necesita en los lugares de tragedia sobre todo, ¿no? Pero bueno, sigamos con la línea de la transformación del Estado que usted siempre ha abogado. Una de las líneas que usted siempre menciona es, dentro de las muchas, es se requiere una reforma de la Constitución. Usted más que promover un cambio total de la Constitución siempre ha estado por la reforma de la Constitución. ¿Qué partes de la Constitución necesita reformarse, estimado ingeniero, a su juicio? Mira, en primer lugar, la Constitución del 93 a la actualidad ya han sido cambiados cerca de 93 artículos. Antes de este Parlamento ya se habían cambiado 24 o 23 artículos de la Constitución, y ahora con este Congreso se han cambiado cerca de 60 artículos. Por lo pronto, la Constitución ya no es la misma del 93, y incluso de manera incoherente de aquellos que dicen que definen esa Constitución del 93, que un gran sector de la población no estuvo y no está de acuerdo con ella. Ahora, ¿qué parte debemos de ver? Principalmente, fíjate que tenemos que ver con la estructura del gobierno. La estructura del gobierno que tiene que darse de manera clara, de manera, digamos, sostenida, de tal manera que el gobierno trabaje de manera sincronizada. Y por otro lado, no tengamos miedo también ver el tema económico, por ejemplo, el tema de los recursos naturales. Hoy vemos que hay una total anarquía a nivel nacional, y eso se refleja fundamentalmente en algo muy importante para nuestro país, como es la minería. En la minería gana la minería formal, gana la minería informal, gana la minería ilegal, pero no gana el Estado. Hay muchos miles de millones de dólares que están saliendo fuera del país de manera ilegal, de manera informal, lo cual no repercute, no redunda en beneficio de nuestro país. Y es otro tema, el tema económico, el tema de la estructura del Estado, la relación que debe existir en el equilibrio de poderes. Si bien es cierto, con mucha claridad y con mucha elocuencia, casi poético, se definen los diversos
derechos fundamentales que tiene la población. Por ejemplo, ahí en los derechos fundamentales debemos de poner el Internet también como un derecho fundamental. Creo que ya se está logrando, falta la segunda votación, pero es algo que debería de estar el Internet al igual que la luz y el agua. Sin duda, el tema de los derechos como el agua o el Internet son fundamentales para un desarrollo, creo, y la materialización de cualquier logro académico, intelectual o avance en la vida en este siglo, no más con las tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, también tienen costos, ¿no? Es por eso que usted también habla ahí, y dentro de sus artículos que he leído, habla mucho sobre modernizar las leyes orgánicas, es decir, en palabras muy sencillas, reestructurar quizás los ministerios para hacerlos más eficientes, ¿no? Sabemos que el gobierno ha planteado la reestructuración de un ministerio y curiosamente uno de los pocos ministerios que de algún modo u otro funciona bien, o ha funcionado o ha dado algunos logros. ¿Usted cree que es necesario hacer un reacomodo quizás del sistema institucional a nivel de ministerios? Mira, como iniciamos la conversación, lo primero que tenemos que hacer es un cambio en la Constitución. En función del cambio de la Constitución que se haga de manera reflexiva, de manera seria, de manera responsable, luego tenemos que en cascada modernizar y actualizar, transformar también, ¿por qué no decirlo? Las leyes, en primer lugar, la LOPE, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica del propio Tribunal Constitucional de la Defensoría del Pueblo, que lamentablemente hoy está avenida menos. Igual pasa con el Ministerio Público, igual pasa con lo que es la Policía Nacional del Perú. Es decir, hay muchas leyes que en cascada debemos de ordenar. Y no solamente a nivel de la LOPE, sino también de la ley de descentralización, de base de descentralización y, por supuesto, la ley orgánica de las municipalidades. Estos tres niveles de gobierno, dejándonos solamente en el tema del poder ejecutivo, tienen que trabajar de manera sincronizada, como un relojito. Actualmente, los ministerios, como estructura del gobierno, están desarticulados y muchas veces atomizados. Incluso, no solamente a nivel de sectores, sino dentro de los propios sectores. Si tú vas, por ejemplo, al Ministerio de Agricultura, vas a encontrar, por un lado, a Rural, vas a encontrar a INIA, vas a encontrar a CERFOR, vas a encontrar a lo que es Cierre Reserva Exportadora, cuando estas direcciones a veces ni siquiera coordinan, ni siquiera conversan. Y si tú vas a las regiones, vas a encontrar otro estamento más, que es la Dirección Regional de Agricultura, duplicando muchas veces lo que son los esfuerzos y también la parte salarial que a veces se contraponen. Eso lo que tenemos que hacer urgente, ordenar el Estado. Por eso yo hablaba de un ciclo operativo que tiene que ver con lo que es el manejo y la ingeniería de procesos. Hablaba hace poco en el podcast previo, en realidad, con un senador chileno, el senador Sergio Gaona, y él hablaba mucho cómo es que Chile atrae capitales internacionales o extranjeros en función básicamente a la sólida institucionalidad, es decir, reglas claras, reglas predecibles, respeto a los contratos y entre otras cosas, ¿no? ¿Qué más puede usted pensar cuando usted menciona fortalecer la institucionalidad en el país? Que es otro concepto que siempre está muy frecuentemente asociado a sus intervenciones. Bueno, mira, la institucionalidad en primer lugar tiene que ver, está muy estrechamente ligado con lo que significa el equilibrio de poderes. Tiene que haber un respeto a la autonomía. Ahí hay un concepto que debemos tener en cuenta que es la interdependencia. Es decir, que las instituciones trabajen de manera autónoma, pero no son silos, no son estancos, sino son instituciones que tienen que trabajar de manera articulada, no como hoy, que está desarticulada y atomizada. Entonces, ahí tenemos que trabajar. Por otro lado, la institucionalidad te da lo que es la seguridad jurídica y sin lugar a dudas, la seguridad jurídica te da certidumbre, te da certeza, Ujú. predictibilidad. Y eso, sin lugar a dudas, sirve como un elemento atractor de la inversión internacional. Y ahí también la institucionalidad, juntos con otros, como la tecnología y el entorno macroeconómico, también sustentan lo que es el tema de la competitividad.
Y ahí hay que tener muy en cuenta que la competitividad también es algo muy importante porque tenemos muchas ventajas comparativas acá en el Perú, pero sin embargo tenemos la obligación y el reto de convertirlas en una ventaja competitiva. La institucionalidad es algo importantísimo, no solamente para nuestro país, sino para atraer inversiones. Fíjate que además de la institucionalidad para atraer inversiones, yo no sé si tú habrás visto un portal que venda al Perú, que venda las riquezas. Existe un PROMPERÚ, pero lo veo muy débil. Proinversión solamente es a nivel de infraestructura. Entonces, tenemos que desarrollar, ya sea de la sociedad civil, de la empresa privada o del propio gobierno, un portal para atraer la inversión privada a nivel internacional. Es muy relevante, sin duda, lo que ha mencionado y agregaría un tema más para su opinión, y es que siempre se dice que las instituciones funcionan tan bien como funciona o trabaja la gente. En última instancia son las personas que hacen y ayudan a que se fortalezca la institución. En este caso, la burocracia, ¿no? Eh, Usted menciona más de una ocasión también que se necesita una burocracia sensible, honesta y capacitada. ¿No es demasiado pedir en un país lleno de Es debilidades? algo que debe darse y para eso hay que hacer un gran esfuerzo. ¿Cómo hacerlo? Ahí también hay que reconvertir al colaborador, al trabajador estatal y no estatal. Hay que darle todas las facilidades, hay que darle capacitación, hay que buscar una revolución en lo que significa la cultura organizacional. Hay que desarrollar las plataformas o las herramientas modernas y conceptos modernos, como por ejemplo la dirección estratégica del talento humano. Aquí se requiere establecer una burocracia que sea sostenida, una carrera pública meritocrática, de tal manera que el gobernador es un ave de paso, el alcalde es un ave de paso, los ministros son ave de paso, los congresistas ave de paso, el presidente de la República ave de paso. Los que quedan a cargo de la gestión pública es la burocracia. Y esa burocracia tiene que ser meritocrática y a través de una carrera pública. Lamentablemente eso se ha perdido y hoy hay que corregirlo ya para evitar que esté al vaivén de lo que es la escala política de nuestro país. Una carrera pública meritocrática tiene que darse ya y eso tiene que ser urgente. Incluso debería ser parte de un consenso político serio si realmente los políticos queremos que el Perú salga adelante. Lo que nos está diciendo, y corríjame si me equivoco entonces, ingeniero, es que quienes llegan a la alcaldía, quienes llegan a ser gobernadores regionales o quienes llegan a ejercer la función de ministro de Estado, deben tener la posibilidad de quizá de contratar un equipo pequeño que lo acompañe a gestionar, pero no como actualmente se da y como vemos en los gobiernos regionales, en las alcaldías, que llega una nueva gestión y cambian un número enorme de personal, evidentemente matando el know-how que algunos puedan haber adquirido en la gestión que le precede. ¿A eso se refiere o estoy interpretando mal lo que usted menciona? No, a eso me refiero, porque fíjate que se genera un conocimiento y ese conocimiento es parte de la institución y es parte de la institucionalidad. Por ejemplo, el gerente de planificación, el gerente de presupuesto, el gerente de la OPMI, el gerente de infraestructura, el gerente de logística, tienen que ser de carrera pública. No pueden llegar simplemente porque viene el gobernador o viene el alcalde y cambia a la gente. ¿Y por qué? Porque en la gerencia de infraestructura, por ejemplo, está a cargo de la ejecución de los grandes proyectos de inversión pública. Y él debe ser el responsable de la continuidad y la sostenibilidad para que esos proyectos lleguen a buen puerto. No como ahora. Por ejemplo, algo se está avanzando en el tema logística. Ahí Servir, la propia OCE, han sacado una norma que para que tú seas parte de la OCE, parte de logística, responsable, tienes que estar no solamente certificado, sino tiene que ser parte de esa área. Ya debes haber estado trabajando. ¿Para qué? Para darle continuidad y darle transparencia. Por lo tanto, hay un gran reto. Hay que romper paradigmas, hay que cambiar la cultura organizacional, recordando, Norman, que la cultura organizacional se sustenta en dos columnas, en la creencia y en los valores. Y son más fuertes las creencias que los valores. Y ahí hay que romper paradigmas, hay que cambiar la manera de pensar. ¿Y qué significa eso? Reconvertir
al trabajador, por supuesto, respetando sus derechos, pero también pidiéndole resultados. Cuando usted menciona, ingeniero, respecto a que el Estado debe garantizar una matriz productiva diversificada, ¿no está siendo demasiado estatista con esa visión? ¿No es el privado quizás en una economía de mercado el que debe intervenir de acuerdo a la libre disponibilidad, oferta y demanda? ¿O cómo concibe usted esa diversificación del Estado, incluso diferenciada, creo que es el concepto que usted maneja? No, yo no digo que es del Estado, yo digo que en general. La Correcto, matriz productiva ya tiene varias aristas, ¿no? Está desde lo que es el tema, por ejemplo, de la minería, el turismo, lo que es la pesca, lo que es el tema de la agricultura, de la exportación, incluso piscicultura y apicultura. Es decir, que hay muchas actividades donde, sin lugar a dudas, el gobierno o el Estado no va a estar presente en todas esas. Ese, sin lugar a dudas, está a cargo del privado. Yo lo que sí digo es que tenemos que fortalecer promover. una matriz productiva que sea diversificada y diferenciada. Digo, Ujú, yo le agrego la palabra diferenciada para poder ser competitivos. Por ejemplo, tú y yo, que somos testigos, como ya el café ahora ya no se siembra y no se cultiva adrede, así solamente, sino que se dirige para un mercado específico. Por eso existe correcto. la tasa de excelencia. Por eso Ujú. existe hoy mercados donde incluso el tostado está en función de lo que es el sabor, el cuerpo, el aroma que quiere un consumidor, que es distinto el asiático del europeo y del americano o del propio latinoamericano. Entonces, en ese sentido, tenemos que hacer diversificar, pero a la vez diferenciar para llegar a esos nichos de mercado donde, sin lugar a dudas, vamos a generar mayor ingreso a nuestros productores. En esta idea de generar la diversificación, usted mucho también hace énfasis en la gestión del mar y creo que hace bien en mencionar esto porque tenemos uno de los mares más ricos en productos hidrobiológicos y también en otro tipo de recursos. Entonces, ¿cuál sería la visión en este caso estratégica para la transformación del Estado a través de una gestión adecuada del mar? Mira, nosotros tenemos que gestionar como Estado los recursos naturales de manera estratégica y uno de esos es el mar. El mar tiene que estar integrado a varias tareas. En primer lugar, a la parte productiva, a la parte industrial, como es la harina de pescado, y también lo que son las conservas, pero también tiene que estar asociado a lo que es a la lucha contra la inseguridad alimentaria. Las cadenas de frío tienen que implementarse ya sea a través del Estado o en alianza público-privada para llevar el pescado fresco a los últimos rincones de nuestro país. Hoy el consumo del pescado es muy bajo, tanto en la costa como en la sierra y en la selva. Por lo tanto, el pescado hay que llevarlo a todos los rincones de nuestro país y que esté asociado de manera estratégica para luchar contra la inseguridad alimentaria. Ahí se quiere. Y por otro lado, también cuidar nuestro mar, nuestra soberanía. Por ejemplo, IMARPE, el Instituto del Mar Peruano, que tiene que estar monitoreando de manera permanente la calidad, lo que es el tema de lo que es el cardumen, las masas, vía satélite. Ellos son los que dicen las vedas, respetar el tamaño, es decir, Ujú, puedes pescar en esta época este tipo de pescado, no puedes pescarlo, las vedas, por ejemplo. Y por otro lado, también está Produce, el Ministerio de Producción, a través del Viceministerio de Pesquería, que tiene una tarea de cuidar también al pescador artesanal, pero asimismo también al industrial. Hoy estamos viendo por las noticias que grandes embarcaciones asiáticas, buque fábricas, están acantonadas en nuestro mar, en nuestro litoral, haciendo una pesca indiscriminada, sacando incluso del mercado, de la actividad a los pescadores artesanales. Por eso el mar tiene que ser manejado, gestionado de manera estratégica, donde no solamente le corresponde IMARPE a Produces, también le corresponde a la Marina de Guerra del Perú. Las capitanías tienen que hacer su tarea. Por lo tanto, ahí incluso hay pesca negra también, hay corrupción. Y eso hay que decirlo con todas sus letras. Y si hoy el ministro de Economía está mostrando que había un crecimiento, un pequeño rebote de la economía, es por la pesca también. Es porque la pesca ha mejorado lo que es la captura
de diversas variedades que han servido para la exportación. Por lo tanto, nuestro mar hay que cuidarlo. Tenemos costa, sierra, selva y nuestro mar. Así como los argentinos tienen sus pampas, el Perú tiene su mar. Otro tema que siempre resulta útil, creo, es tener la visión de futuro, ¿no? Usted menciona en un artículo que escribió un medio de comunicación recientemente que hace falta y se debe consolidar una visión de futuro. Ahora, lo que yo pregunto es, lo que se tiene en CEPLAN, que también ya tienen, entiendo yo, una visión de futuro al 2050, no es suficiente. ¿Qué hay que hacer ahí para que esa visión realmente refleje las aspiraciones, los deseos de todos los peruanos? ¿Qué no está Mira, en primer recogido? lugar es bueno que se sepa que la visión de futuro que está en CEPLAN fue consensuado en el Acuerdo Nacional. Y como tú sabes, en el Acuerdo Nacional están todas las fuerzas políticas, están las iglesias evangélicas, católicas, empresariado, sindicatos, colegios profesionales, y por lo tanto esa visión del futuro del Perú ha sido consensuada y desarrollada de una manera muy, digamos, con un Estricta. alto grado de diálogo. ¿Y eso qué significa ahora? Ahora significa que todos los peruanos, todas las instituciones públicas tenemos que hacer lo nuestro. Hay palabras Ujú. claves como la democracia, como el respeto a los trabajadores, como el tema de la libertad, como el tema de la justicia, la equidad, y eso tenemos que seguir construyéndolo. Pero la identidad, fíjate, la visión de futuro también debe ayudarnos a consolidar que es la identidad nacional. La identidad nacional que hoy incluso estamos prácticamente sufriendo los embates de la debilidad de nuestra identidad. Vemos cómo los hermanos del sur están siendo discriminados, vemos cómo ciertos políticos congresistas de la República todavía siguen pensando en el cholo, en el indio, en el afroperuano, en el asiático, cuando todos somos uno solo. Y esa variedad nos hace más ricos como país. Al tener sangre chola, sangre africana, sangre asiática, sangre europea, que te digo, sangre autóctona, eso nos hace ricos. Ya quisieran otros países de Europa tener esa variedad que tiene el Perú, porque no solamente se expresa a través del arte, la cultura, el arte culinario, sino también en una visión de hermandad. Entonces, eso es lo que tenemos que construir, la visión de futuro que nos ayude a hermanarnos a través de una identidad nacional. Una última idea que me gustaría nos comente un poco más es cómo cree usted que el sistema electoral debe promover nuevos liderazgos. Vivimos más de 20 años prácticamente con los mismos candidatos o con las mismas caras en el balote electoral. Entonces eso creo que no hace bien al país, ¿no? En otros países, como en Estados Unidos, por ejemplo, si un candidato pierde una elección, normalmente ya no lo ves en la siguiente, pero aquí tenemos varios candidatos que están de manera repetida y por lo visto van a seguir en las próximas elecciones. ¿Cómo generar y promover esos nuevos liderazgos nacionales y regionales eh, que tanta falta hace para el país? Mira, nuestro sistema nacional electoral, político electoral, es un sistema que ha sido debilitado, que ha sido trastocado, que no solamente no permite el surgimiento de nuevos liderazgos, sino que por la manera de hacer política hace que muchos no participen en la política, se alejan. Hay brillantes hombres, mujeres, jóvenes que quisieran participar en política, pero no lo hacen por la sencilla razón que el modelo que hoy tenemos los expulsa o simplemente no los deja ingresar a esta importante actividad. ¿Por qué? Porque impera lo que es el poder económico, muchas veces dinero venido de arcas oscuras, por no decir otra cosa, ilegales, que cualquier ciudadano honesto, trabajador, no podría competir. Por lo tanto, se sienten intimidados y apartados, excluidos de esta importante actividad. Y al final, ¿qué está ocurriendo? Solamente un grupo de viejos políticos, no hablo viejo de edad solamente, sino de la maña, porque se han quedado en la época del 50, cuando se hablaba del pisco y la butifarra. Esa clase de política es que hoy se está haciendo en la actualidad. Y por otro lado, también la pelea es por controlar los sistemas electorales, tanto la OMPE, el jurado y la propia RANIET, que por eso incluso del Congreso de la República están muy afanosos en controlar la Junta Nacional de Justicia,
donde ahí vamos a ver que no solamente se van a servir para nombrar, sancionar, ratificar a jueces y fiscales titulares, sino también designar a los responsables de RENIE, a los responsables de la OMPE. Por lo tanto, el sistema electoral político actual en nuestro país está totalmente distorsionado. Incluso en las próximas elecciones de 2026, Dios mediante, si todos logran su inscripción, van a haber cerca de 60 partidos políticos en las próximas elecciones. Es un exceso, sin lugar a dudas, ¿no? Pero veremos qué va a pasar, pero le agradecemos, ingeniero, por su tiempo. Creo que hace falta tenerlo siempre aquí de vez en cuando para hablar sobre temas que realmente importan y que son muy relevantes para construir democracia. Sus palabras finales, ingeniero, agradeciéndole una vez más por su tiempo y su paciencia. No, gracias por la invitación, Norma, y como siempre decirle a todos los jóvenes de manera especial que participen en política, que es urgente, y a toda la población en general, que nos mantengamos en una posición vigilante de todo lo que significa el quehacer político, el quehacer económico, social, y sobre todo ver qué hace la clase política a nivel nacional. Y también exigirle, por supuesto, que, por ejemplo, diseñen estrategias urgentes para aliviar lo que es la incertidumbre que hoy existe en torno a la inseguridad ciudadana. Por ejemplo, algo y la economía, generar empleo. Yo pienso que la población tiene que estar en una participación activa y eso también es parte de la transformación del Estado. Excelente. Gracias, ingeniero, por su tiempo. Hasta otra Gracias. oportunidad. Hasta luego. Pronto. Nada más.